Vale, voy a establecer primero las posiciones y luego vamos a establecer las comparativas de este debate. En primer lugar queda la baja de oposición, en segundo lugar la baja de gobierno, en tercer lugar la alta de gobierno y en último lugar, en cuarto lugar, primera oposición, ¿vale? Vamos a ver caso por caso qué es lo que ha pasado aquí. Sale el primer orador, Matías, y nos dice varias cosas. Primero nos hace una gran caracterización sobre cómo cómo funcionan los museos, cómo existen unas narrativas de que pensamos que hay arte que viene de otros países, las relaciones entre el país dueño y el el museo, nos pone ejemplos del Rapa Nui, nos dice todo el tema de que son procesos violentos de usurpación, como por ejemplo el tema del Reino Unido en África y el hecho de que haya una cultura que parezca dominante, ¿vale? Entonces nos establece dos argumentos. El primero, de que existe una conexión de la cultura apropiada y la cultura del dueño, ¿vale? Entonces, la cultura que es dueña de esa cultura considera que estos elementos del arte son importantes porque son religiosos, porque son costumbres o porque son conexiones ancestrales y por lo tanto debe respetarse. El problema es que no entiendo o me falta el nexo de que me diga que yo tengo que verdaderamente respetar eso por el hecho de que sea religioso, porque sea una costumbre o porque sea una conexión ancestral. ¿Por qué es tremendamente importante el arte en este sentido? ¿Vale? En plan, necesito ese link de por qué debe respetarse, ¿vale? Y nos dice, después del segundo argumento, de que quiere preservar la parte bonita, ¿vale? Entonces, crea una narrativa de que hay una comunidad... que una narrativa de que si transmito hay una comunidad dueña que no forma parte de la cultura y todo eso. El problema es que no termino de ver exactamente cuál es el impacto de todo esto, ¿vale? Es decir, ¿por qué es esto sumamente importante, ¿vale? Sí que en el segundo turno, en el turno de Daniela, sí que hay cosas que me quedan mucho más claras, como por ejemplo el tema de la usurpación, de que no se reconoce como igual a la cultura, y eso creo que es un punto muy importante que sí que trae Daniela y que termina de cerrar el caso que quizás en el turno de primer orador no había quedado del todo claro. Todo el tema de que no reconozco como igual a una cultura, considero que soy inferior y no estoy reconociendo el valor cultural, por lo que sí, mediante hago la devolución, sí que tengo una mayor comprensión del objeto y entonces esta cultura pues queda mejor valorada, ¿vale? Ese era el caso de primer gobierno. El caso de primera oposición venía a decirnos tres argumentos, ¿vale? Perdón. Discúlpenme, no tengo coronavirus, se lo aseguro. Vale, nos traía tres cosas. La primera es la mala condición de las obras, porque es muy probable de que el país pues diga que sí que quiere esas obras, pero claro, no sabemos hasta qué punto vamos a poder mantener esa cultura o esas obras de arte en ese país de origen, ¿vale? Por lo tanto, hay el riesgo de que se produzca una pérdida cultural, ¿vale? Y el problema que nos pasa aquí es que no entendemos por qué esta pérdida cultural es tan importante, ¿vale? Nos faltaría clarificación sobre qué es la cultura, que ya veremos que de baja sí que nos viene explicado, ¿vale? Y nos dice que, aun y así, es perjudicial para la cultura porque tenga una menor exposición. Y enlaza con su segundo argumento de que, claro, en los museos pues hay una mayor exposición de estos y hay más visitas, ¿vale? Entonces permito de que la gente lo vea más. El problema de esto es que no me queda claro por qué es importante que la gente lo vea o por qué es importante que la gente lo vea en un museo que no es el país de origen, porque verdaderamente aquí me podían... Claro, si yo quiero que la gente lo visite, pues ¿por qué no lo visitan un museo del país de origen, verdaderamente? Entonces vemos que este segundo argumento pues tampoco termina de quedarme muy claro cuál es el impacto. Y después nos dice el tema de que puede haber la muerte de grandes museos, pero sigo sin ver el impacto. Entonces, en la comparativa, consideramos que gana primer gobierno porque sí que nos explica o nos prueba varios perjuicios, como pueden ser el tema de la conexión entre de las personas con esta cultura, y más o menos se puede intuir el por qué debe respetarse. Después también el tema muy importante de segunda oradora, de que hay una usurpación y no hay un reconocimiento de esta cultura de igual a igual, sino que hay una que tiene una parte superior y otra inferior. Y también nos dice de que, y también hace una buena tarea refutativa cuando nos explica que existen muchos países donde
ya pueden tener esas condiciones óptimas. Quizás Egipto en el año 1800 no, o en el año 1900 no, pero ahora sí, y en todo caso que lo que estamos haciendo es derrotar el colonialismo cultural. Todos estos beneficios considero que están más probados que las cosas que nos dice la primera oradora, que por qué, lo que les comentaba antes, por qué es más importante mantenerlo, o por qué es importante tener una mayor exposición, o por qué son importantes los museos. Son cosas que veo que en el caso no terminan de quedarme muy claras. Sí que es verdad que en el segundo turno, en el turno de Andreina, sí que me explica muchos más nexos, me explica sobre todo el tema del perjuicio del traslado, de que el hecho de que haya una multiculturalidad, de que respeta si yo la entiendo, y en estos museos lo que sí que se hace es poner en valor, de que hay alternativas, de que hay todo el tema de la autenticidad. El problema es que al ser segunda oradora no lo puedo tener en cuenta para la comparación con primer gobierno, ¿vale? Si fueran mecanismos o argumentos o nexos que me hubiera traído Oriana, sí que lo podría tener en cuenta, y entonces muy seguramente sí que primera oposición hubiese quedado por encima de primer gobierno, pero lo puedo tener en comparación con bajas, pero no con primer gobierno, ¿vale? Luego sale Cristian como extensionista y nos trae varias cosas, ¿vale? Nos caracteriza una cosa que no se había dicho hasta antes, que era el tema del proceso de identidad. ¿Cómo es verdaderamente importante y cuál es el nexo que existe entre esa gente y la cultura? Y es gracias a eso que yo puedo entender que se tenga que respetar estas manifestaciones culturales, ¿vale? Eso lo que hace es que en la comparativa entre gobiernos, lo que me decía primer gobierno de que se debe respetar, es segundo gobierno quien me trae todos los nexos y toda la caracterización necesaria para que podamos entender, pueda yo entender el por qué tiene que respetarse, ¿vale? Entonces, este es un primer punto que hace que baja de gobierno quede por encima de primer gobierno en esto. Pero además hay más cosas, ¿vale? Sí que nos habla de la valoración histórica nacional, que aquí el tema de reconstrucción de la identidad nacional no me queda claro por qué es verdaderamente importante o por qué es la mejor medida hacerlo mediante este arte, ¿vale? Pero bueno, es otro punto. Y después sí nos trae dos cosas importantes, el tema de la mercantilización y el valor agregado de las culturas en relación con el primer argumento, pero termina de impactarlo mucho, y el tema de la democratización del arte histórico, ¿vale? Creo que esos dos puntos son un material argumentativo nuevo, nuevos puntos de análisis muy relevantes, de que sí que verdaderamente me está hablando de lo importante que es para esas culturas ese arte, ¿vale? Y por lo tanto lo tienen que recuperar. Entonces, en la comparativa entre gobiernos, veo que segundo gobierno es quien me trae todos los nexos y toda la carga que puede probarme el por qué es sumamente importante para la gente que ha creado ese arte, ¿vale? Por lo tanto, entre la comparativa entre gobiernos, me quedo con la baja por ese motivo, ¿vale? En la comparativa de diagonal larga, de diagonal corta, sigo quedándome con baja de gobierno porque son ellos los que verdaderamente me atañen, el que incluso no siendo tan visto, incluso todo el tema de la multiculturalidad, prefiero que todas estas culturas pues tengan algo espiritual en sí, ¿vale? Algo que tiene toda su cultura, todos sus dogmas, toda su vida diaria se parte a partir de eso. Por lo tanto, verdaderamente sí que veo que hay una necesidad de tener ese arte, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que, sobre todo cogiendo material de la segunda oradora de primera oposición, veo que es relevante no dar ese arte, pero sí que con Cristian me queda muy claro de que forman parte de su identidad, de su pertenencia, y a partir de allí construyen toda su vida, y por lo tanto sí que necesitan eso material para poder construir todo lo que va a partir de allí, ¿vale? Por eso en la diagonal corta también me quedo con bajo gobierno, ¿vale? Y luego sale Gorka y hace que yo en los 20 primeros segundos busque en el grupo de WhatsApp y me vuelva a leer la moción. Y verdaderamente a partir de allí construyen todo su caso con el tema de todos tener que devolver o no, ¿vale? Entonces, aquí nos trae un principio que es el principio de conservación del arte, que a partir de aquí basa toda su argumentación, ¿vale? Nos dice de que ya existen unas restricciones, incluso estando en los países de origen, de que no pueden hacer ciertas cosas, de que el arte es el reflejo de un momento histórico, y aquí viene toda una caracterización de la cultura. Yo creo que es algo que le ha faltado a todas las otras cámaras, de que no me han caracterizado cómo es la cultura o qué es la cultura, ¿vale? Me han caracterizado cómo son las comunidades que son las que producen el arte, me han caracterizado cómo
puede haber varias exhibiciones o cómo funcionan los museos, todas las funciones y todo eso. Pero no me explican ninguna otra cámara cómo funciona la cultura. Entonces sí que me explican de cómo se va revalorizando esta cultura, de que conocemos el pasado, de que son insustituibles y por eso se ponen tantas medidas de protección, y no solo eso, sino que me dicen de que hay muchas obras de arte que forman parte de una cultura, pero no son patrimonio de esa cultura, sino que también son patrimonio de la humanidad. Es decir, me abren la visión patrimonialista del arte de a quien solo lo produce a todo el resto, porque nos permite conocer la evolución, la historia y todo eso, ¿vale? Eso consideramos que es verdaderamente importante y ahora veremos el porqué, ¿vale? Me dicen, a partir del principio de conservación, que verdaderamente la principio de conservación también es mejor para las culturas que son las que han originado ese arte, ¿vale? Primero por el tema de preservación, y es que comprándole, como decía Gorka, todo el tema de que al ser tan importante lo que tengo que hacer es preservarlo. Y en este sentido, donde tengo más mecanismos de preservación es en el mundo de oposición y no en el mundo de gobierno. Porque entonces veo que, vale, yo creo que si yo soy una persona que soy, pues no sé, de un pueblo de el medio de Oceanía y tengo algo que es cultural, pero verdaderamente, pues por las condiciones de mi entorno, por clima, por lo que sea, no puedo preservarlo. Entonces puede destruirse. Pero si en cambio está en un museo, de que la gente lo ve, puede subsistir y todo eso, pues al menos prefiero eso de no que me lo traigan y se pueda destruir. Porque al fin y al cabo, todo lo que decía todo gobierno puede pasar, sigue pasando aún siendo cierto lo de Gorka. Porque todo el tema de que se valora históricamente, de que forma parte de una cosa identitaria, de que hay una democratización y una mercantilización, prefiero que haya una conservación a que pueda haber una mercantilización con el riesgo de que en un futuro pues no pueda haber esa mercantilización porque se haya destruido, ¿vale? Entonces, en el largo plazo, prefiero el impacto de segunda oposición del tema de la preservación y no al cortoplacista de satisfacer una cosa concreta en un momento concreto, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, también me explican de que en esto, en las comunidades de origen, es posible de que se pueda perder, por lo tanto, como son importantes, lo que tengo que hacer es protegerlas, ¿vale? Y entonces sí que me dicen de que hay otras formas del principio de reparación, pero no de conservación, que eso termina de cerrar la exclusividad de su caso, ¿vale? Ahora, en las tres comparativas que me quedan, en la comparativa entre oposiciones, consideramos que gana la baja porque la cámara baja de oposición... Un momento. ¿Pasa alguna cosa? Vale. Porque en la baja de oposición es quien me caracteriza todo el tema de la cultura y también me dice por qué se tiene que preservar. Sí que es verdad que la alta lo menciona, de que se va a preservar mejor, pero no me dicen todas las implicaciones del hecho de que se preserve. En cambio, sí que es Gorka en su extensión quien me explica todo el tema de que se tiene que preservar y todos los motivos y todo... y porque es importante también para las culturas que han sido las que han originado el arte, ¿vale? En la comparativa entre bajas, y aquí lo he tenido bastante difícil, era ver verdaderamente hasta qué punto el caso de segundo gobierno es exclusivo, ¿vale? Es decir, sí que es verdad que hay una mercantilización, pero también puede haber una mercantilización en los países de origen, ¿no? Es decir, ¿cómo nos garantiza de que verdaderamente cuando la cultura pues vuelva a estos países de origen va a servir para continuar formando los dogmas? O si estas culturas no han desaparecido no teniendo ese arte, ¿por qué no van a poder sobrevivir sin ese arte? Es decir, vemos que hay muchas cosas que si nos paramos a pensar nos faltan nexos, nos faltan sobre todo mecanismos para que yo me pueda terminar de creer todo el tema del proceso de identidad y también todo el tema de que por qué es más importante el principio de reparación que no el de conservación, si justamente me están diciendo de que este arte es tan valioso, ¿vale? Quizás nos hubieran debido explicar más cómo funciona la exclusividad de ese caso, ¿vale? Y, ¿qué más? Que es que tengo aquí un mejunje de notas. Vale, sí que es verdad que en el látigo nos lo intenta refutar diciendo de que es ilegítimo porque les pertenecía al principio y no se ha respetado su voluntad. El problema es que
verdaderamente no me explica en su refutación por qué es ilegítimo, solo me lo enuncia, y quizás si me hubiese explicado por qué es ilegítimo que se mantenga en esos países, sí que hubiera podido darle más importancia al principio de reparación y no al principio de conservación, ¿vale? Es algo que en el látigo estaba yo dudando a ver hasta qué punto me lo explicaba suficiente como para tumbarlo o no, y al final no he visto suficiente carga refutativa como para tumbarlo, ¿vale? Entonces, en la comparativa de diagonal larga, considero que gana segunda oposición a primer gobierno porque segunda oposición me explica todo el tema me caracteriza la cultura, me caracteriza también el tema de cómo se va revalorizando y donde hay una garantía de seguridad en comparación a lo de el tema de que hay una conexión entre el dueño y la cultura que no termina de quedarme probado, el tema de que hay una narrativa de una comunidad dueña que no forma parte de la cultura y el tema de la usurpación, creo que sí que son buenos puntos, pero verdaderamente lo de segunda oposición veo el impacto más a largo plazo, porque sí que es verdad que es cierto de que hay un desequilibrio cultural o hay una cultura que no se reconoce más que la otra, pero verdaderamente cómo se soluciona eso mediante el principio de reparación que nos decía Matías en su turno, ¿vale? Entonces, verdaderamente veo que no me terminan de linkear por qué mediante el retorno de las horas se va a reconocer el tema de que sean inferiores. Es decir, ¿por qué no el hecho de que yo, pues mira, no voy a crear un sentimiento paternalista? Es decir, hay muchas dudas en torno a su caso, mientras que en el caso de segunda oposición, pues me queda más claro, ¿vale? Y ya para terminar, cosas de los látigos, ¿vale? Para que así pueda hablar de todo un poco. Sí que es verdad que Jürgen, me hablas de todo el tema de que, o sea, las personas son las que la han creado, son las que han hecho la inversión inicial y sin eso no tendría inversiones posteriores para hacer, pero el problema es que no termino de quedarme claro por qué el hecho de que yo sea la persona que lo he hecho al principio, pues me permitan tener un poder superior sobre eso, ¿vale? Es decir, quizás necesitaría aquí más explicación, pero no sé hasta qué punto, porque claro, al ser látigo no sé si es material nuevo o no, ¿vale? Quizás hubiera sido el tema de la legitimidad, si me lo hubiese explicado Christian en su punto, el tema de que son las personas que lo han creado y son los que han hecho la inversión inicial, quizás sí que podría darle más relevancia al principio de reparación si lo hubiese explicado Christian como parte de su desarrollo, sobre todo cuando explicaba el tema de la valoración histórica, que no terminaba de quedarme claro exactamente por qué era importante, ¿vale? Y después, en tu turno, Rocío, sí que un consejo, si haces una pregunta al aire, pues contéstamela, porque en plan yo no puedo contestarte nada. Sí que es verdad que haces una buena tarea comparativa, aunque quizás necesitaría un poco más de refutación, ¿vale? Por ejemplo, cuando estaba refutando todo el tema de democratización, que me has intentado comparar con lo de visibilidad, me dices, claro, es que en los países donde ya ahora existe es donde se da más visibilidad y por lo tanto es más democrático, pero no me termina de quedar claro el por qué el tema de la democratización puede pasar en su mundo. Es decir, hay cosas que sí que puedo ver que de segundo gobierno que pasan en vuestro mundo, aun pasando vuestra argumentación, pero sí que el tema de la democratización no es una cosa que vea yo que sí que veo que es bastante exclusivo de segundo gobierno, ¿vale? Quizás aquí me hubieras terminado de refutarme, es porque si estuviéramos en ronda pues tendrías más puntos de orador en este sentido, ¿vale? Y ya está. Si tenéis alguna duda, pues seguro que María os proporcionará mi teléfono. Y ya está. Muchas gracias por el debate, de verdad que lo he disfrutado muchísimo y me sabe muy mal que haya 3 equipos que no han ganado, ¿vale? En plan, felicidades a los ganadores, pero bueno, seguro que la semana que viene o las semanas siguientes pues podréis tener otras oportunidades. Muchas gracias.